Estamos muy, pero que muy cerca de llegar al mayor conflicto al que jamás se haya enfrentado la República. Pero antes me quedan muchas cosas que contarte, muchas historias que nos hablan de cómo eran la urbe y sus gentes antes del conflicto púnico. Hoy, en Roma Eterna, vivirás la historia de una legión amotinada, la enemistad personal entre un censor y un excónsul, el uso del dinero por primera vez en Roma y los sucesos que provocarán la primera guerra púnica. Coge una de estas copas de plata que tengo aquí y ven conmigo, que comenzamos. Programa 84 de Roma Eterna. Estamos a las puertas, como te he dicho en la introducción, a las puertas del conflicto que va a cambiar la historia de la República. Pero aunque sea jugoso saltar directamente a la Primera Guerra Púnica, es tentador saltarnos estos últimos 11 años, porque estamos en el año 275, todavía quedan cosas que contar. Son 11 años en los que, a pesar de que tenemos la información dividida entre varias fuentes e incluso con contradicciones entre ellas, pasan cosas muy importantes y que tenemos que contarlas, hay que hablar de esto. Por si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, habíamos dejado la trama tras la marcha de Pirro a Grecia. Yo continué su vida hasta la muerte en el año 272, pero a efectos romanos, la trama se había quedado en el 275 con el espectacular triunfo del cónsul Manio Curio Dentato. Que hablando de dentatos, no es el primer dentato del que te hablo en el podcast. ¿Te acuerdas de cuál fue el primero? Déjame un comentario con la respuesta y si hay muchos aciertos, prometo hacer un especial Roma criminal con la historia de ese dentato, que ya la traté como un CSI, pero no como Marco Valerio Nocturno, que tiene que volver porque yo necesito que vuelva Marco Valerio Nocturno porque es un crack. Y ahora sí, con tropecientas fuentes sobre la mesa, avisándote también de que hoy no va a haber una mención publicitaria ninja, vamos a empezar el camino que nos va a llevar hasta la declaración de la Primera Guerra Púnica, que eso es un follón, me he vuelto loco. Ya verás, me he vuelto loco, porque es un camino tortuoso. Durante estos años tenemos un problema gordísimo. O bien la información que hay es muy escueta, como por ejemplo las periódicas de Livio, que son unas pocas líneas de resumen por libro y sin precisar fechas en algunos de los eventos, o directamente no hay información. Orosio, por ejemplo, salta de la partida de Pirro a Grecia a la guerra de los romanos con Tarento en el año 272, año al que también salta Zonaras. Lo que sí tenemos claro es que con Pirro fuera de Italia, Roma dijo, uy, pero mira qué hora es. Mira qué hora es la hora de la venganza, es la hora de las hostias, es la hora de ajustar cuentas. Durante estos 11 años encontramos referencias en las fuentes a batallas contra samnitas, lucanos, brucios, tarentinos, mamertinos, camerinos, picentinos, salentinos, volsinienses, umbros, brundisinos, arusinos, hasta con los de Caere. Todos estos conflictos motivados, por un lado, entre venganzas que se cobraba Roma por haber apoyado a Pirro esas ciudades, y ciudades que aprovechaban la coyuntura para levantarse en armas. Ya sabes, a río revuelto, ganancia de pescadores, a río revuelto, os doy de hostias. Así funciona la vida en estos años. Voy a intentar hacer un repaso de lo que va sucediendo siempre que me sea posible, aunque con esta cantidad de conflictos y de batallas no me voy a detener en todas estas, porque vamos a vivir muchas batallas ya. Si algo tiene la historia de Roma, es batallas, y yo voy a intentar que sea lo más llevadero posible, porque cuando entremos en las guerras púnicas, eso va a ser un poco estrés. El programa anterior acabó con el triunfo de Manio Curio Dentato, pero el otro cónsul, Lucio Cornelio Lentulo Caudino, también recibió un triunfo por vencer a samnitas y lucanos. Ese mismo año, el año 275, fue censor nuestro querido amigo Fabricio. Fue censor y... ¿qué censor, eh? Madre mía, ya dejó clara su fama de incorruptible cuando era cónsul, cuando no se dejó tentar por Pirro, y durante su censura, colegiada con Quinto Emilio Papo, otro viejo conocido, otro grandísimo querido de nombre entrañable, Fabricio fue implacable e hizo algo que debió causar un revuelo increíble en su momento. Borró del Senado a varios senadores, entre ellos a Publio Cornelio Rufino. ¿Y quién es este señor?
este señor es excónsul y dictador. Parece que entre ambos había un pique personal y Fabricio no dudó en fulminar a Rufino acusándolo de poseer 10 libras de plata labrada. Esto te lo encuentras en las Periocas y me voy a detener en este caso, voy a rascar a ver si podemos sacar más información, te voy a leer un pasaje de los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo y arrancamos el análisis. ¿Y qué decir de la censura que Fabricio Lucino había desempeñado tan brillantemente? Todos los tiempos han contado y seguirán contando que expulsó del orden senatorial a Cornelio Rufino, que había desempeñado brillantemente 2 veces el consulado y 1 vez la dictadura, dando un peligroso ejemplo de lujo. Había adquirido vasos de plata de 10 libras de peso. La literatura misma de nuestro tiempo, por Júpiter, me parece que se queda estupefacta cuando se ve obligada a evocar tanta severidad y sentir la vergüenza de recordar los hechos de nuestra ciudad. Y es que resulta difícil creer que dentro del mismo Pomerio 10 libras de plata fueran objeto de castigo, cuando hoy la pobreza se considera como algo degradante. Vaya cómo cambia el cuento, ¿eh? De poseer 10 libras de plata labrada, que nos dicen las Periocas de Livio, a vasos de plata de 10 libras de peso. El caso es ostentación, lujo innecesario, ok. Pero aún podemos escarbar un poquito más. Vamos a Plutarco, porque si te suena de algo el nombre de Publio Cornelio Rufino, uno de los nombres Cornelio, los Cornelios no son unos cualquiera, y Plutarco le dedica una de sus vidas paralelas a otro Cornelio, a Lucio Cornelio Sila. Y además, nada más empezar la vida de Lucio Cornelio Sila hace referencia a este Rufino. Y dice lo siguiente: se cuenta que un antepasado suyo, Rufino, había sido cónsul, pero que su deshonra había sido mayor que el honor que da este cargo. Se descubrió que poseía más de 10 libras de objetos de plata, lo que no estaba permitido por ley, razón por la cual fue expulsado del Senado. Los descendientes siguientes vivieron sin fama y el propio Sila no fue criado en una situación familiar opulenta. 10 libras son poco más de 3 kilos de peso, la que se lía por estos 3 kilos de peso. Pero tenemos más fuentes. De esta enemistad entre Fabricio y Rufino también nos habla Aulo Gelio. Aulo Gelio, en sus Noches Áticas, comenta que Fabricio apoyó a Rufino para que consiguiera el consulado, a pesar de odiarle, y que cuando Rufino se lo fue a agradecer, Fabricio le dijo: no creo que debas darme las gracias porque prefieras ser robado a ser vendido. Una frase que también nos encontramos en Cicerón. Como te he dicho antes y como hablamos en su momento de Rufino, este señor tenía fama de buen general, era un general capaz, pero tenía la mano larga para el botín y para las arcas públicas. Así que posiblemente su expulsión fuera un poquito de mucha ostentación, un poquito de haber metido la mano donde no tocaba y un muchito de enfrentamiento personal entre Fabricio y él. Yo es que me los imagino a los dos en la curia, gritándose uno a otro, atacándose: te voy a borrar, no me vas a borrar, te voy a matar, eres un mangante, ahora te borro, y borrándole. Y para acabar este tema de Rufino y Fabricio, Plinio, por ejemplo, nos cuenta también en su Historia Natural que Rufino se quedó ciego durmiendo mientras soñaba que se quedaba ciego. Y al respecto de los censores, en Dionisio de Halicarnaso encontramos una crítica feroz al cargo de censores, porque tras comentar este asunto, quedándose con la versión de que empezó a derrochar, comprando copas de plata como si no hubiera un mañana, y claro, eso cantó, hasta que Fabricio dijo: oye, ya está bien. Pues este señor Dionisio dice que los atenienses ganaron fama porque castigaban como personas perjudiciales para la ciudad a los indolentes, perezosos y a los que no se dedicaran a nada de provecho. También cuenta Dionisio que los espartanos permitían a los ancianos golpear con sus bastones a todo ciudadano que causara desórdenes públicos. Y nos cuenta que tanto unos como otros no se metieron nunca en lo que pasase de puertas para adentro, pero que los romanos extendieron el poder de los censores incluso hasta el dormitorio, convirtiendo a los censores en inspectores y guardianes de todo lo que ocurriese en las casas. Según Dionisio, siempre, los censores vigilaban, por ejemplo, que un dueño no fuera cruel en sus castigos a los esclavos, que un padre no fuera ni muy duro ni muy blando con sus hijos, que un marido no fuera injusto con su esposa, que los hijos no fueran desobedientes, que no hubiera banquetes ni borracheras que durasen toda la noche, que se respetasen los ritos y, en definitiva, que no se hiciera ninguna cosa en contra de la ciudad.
Y deja además una última frase para que nos quede claro lo que Dionisio de Halicarnaso pensaba de la censura. Saqueaban las posesiones de los ciudadanos con el pretexto de adoptar los hábitos de la realeza. A Dionisio, por lo que sea, los censores no le caían muy bien. Y tras este caso de corrupción, enemistad, no sabemos muy bien qué pasó, unas copas... Pasamos al año siguiente, año 274, en el que Manio Curio Dentato repitió consulado, su tercero ya, teniendo como colega a Servio Cornelio Merenda, que no merienda. No estoy orgulloso de este chiste, pero si no lo digo, reviento. Durante este año no tenemos mucha información, así que vamos a pasar al siguiente, en el 273, año del consulado de Gayo Fabio Licinio y Gayo Claudio Canina. Y aquí nos encontramos la condena a muerte de una virgen vestal llamada Sextilia, acusada de inquestum. Esto aparece concretamente en las Periocas y en Orosio. No tenemos más detalles del caso, solamente tenemos una escueta frase haciendo referencia a la condena, y como curiosidad tengo que decirte que cuando estaba investigando a Sextilia encontré que hay un asteroide llamado Vesta que tiene un cráter bautizado con el nombre de Sextilia. Te voy a dejar el enlace a la web de la NASA en la descripción del audio para que puedas verlo, me resultó súper curioso. Ese mismo año se fundaron colonias en Paestum y Cosa, y además se recibió una visita muy especial. Llegaron a la ciudad embajadores egipcios con regalos del faraón Ptolomeo II Filadelfo, hijo de Ptolomeo I, el general de Alejandro Magno. Según Zonaras, el faraón se enteró de que a Pirro le habían ido las cosas regulinchis en Italia, le habían dicho que quizá sería bueno llevarse bien con ese pueblo de Italia que estaba creciendo cada vez más y más, y decidió enviarles regalos para llegar a un acuerdo de amistad con ellos. Egipto y Roma se enviaron regalos mutuos y parece ser que se concretó una alianza o, como mínimo, un tratado de amistad, aunque el Senado no permitió que los regalos reales fueran a pasar a las arcas de la ciudad, sino que, según Dionisio de Halicarnaso, se dejó a los embajadores romanos, que fueron Numerio Fabio Pictor, Quinto Fabio Máximo y Quinto Ogulnio, que se quedasen para ellos los regalos como premio a su mérito y honor para sus descendientes. Y con estos besitos entre Ptolomeo Filadelfo y los romanos, llegamos al año 272, año del segundo consulado de Lucio Papirio Cursor y Espurio Carvilio Máximo. Carvilio se fue a pelear contra los samnitas y Papirio contra lucanos y brucios, Carvilio al sur y Papirio al norte. Y ya que estaba por la zona, dijo, bueno, ya que estoy por aquí, por el sur, voy a ir a por los tarentinos, que en cuanto se habían enterado de que Pirro había muerto, ese mismo año 272, se alzaron en armas contra Roma. El rey de Epiro había dejado una guarnición en la ciudad bajo el mando de Milón o Milo, como también te lo puedes encontrar. Este hombre era un OG, era un original gangsta de Pirro. Había estado con él desde el minuto 1. Fue, sin ir más lejos, el jefe de esos primeros soldados que había enviado Pirro para ayudar a Tarento antes de desembarcar él mismo, que casi no desembarca porque hubo una tormenta. Pues esa primera avanzadilla griega, Milón estaba al frente de ella. Acompañó al rey en todas sus aventuras, y cuando éste volvió a Grecia, se quedó como gobernador de la ciudad tras recibir el mando de la guarnición y de recibir también un regalo muy especial. ¿Te acuerdas en el programa anterior de Nicias? El supuesto médico que escribió a los romanos ofreciéndose para envenenar a Pirro. Pues, alerta a oídos sensibles, voy a dejar unos segundos por si algún menor de edad, niños, gente impresionable está escuchando esto, para que pases unos segundos, pásalo, porque aparte de recibir el mando de la guarnición, Pirro le entregó un carro atado con correas hechas con la piel de Nicias. Según Zonaras, ese fue el castigo que recibió Nicias por su traición, porque los romanos lo vendieron al momento. Escribieron a Pirro y dijeron, hey, quizá no estás eligiendo bien a tus colegas. Y entonces tenemos a Lucio Papirio Cursor, el cónsul romano con sus tropas, ante la ciudad de Tarento, ciudad que estaba gobernada por Milón. Vale. Y sobre lo que sucedió aquí, tenemos varias versiones. Sexto Julio Frontino, aristócrata top de finales del siglo I, senador, militar, bajo Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano, 3 veces cónsul, 2 de ellas como colega del propio Trajano,
Es famoso este señor principalmente por su obra más conocida, De Aqueductu Urbis Romae, en la que le hace un informe al emperador sobre el estado de los acueductos de Roma. Pero a nosotros no nos interesa esa obra de momento. Nos interesa una que más o menos se ha conservado así, que se llama Strategemata. Parece que esta obra formaba parte de un tratado sobre ciencia militar que se ha perdido, y nos queda una pequeña colección de ejemplos de tácticas militares. En el libro tercero de esta obra nos habla de este momento, en el que Papirio Cursor se encuentra frente a Tarento. El capítulo del libro en el que está tiene un nombre muy ilustrativo. Se llama Sobre cómo inducir a la traición. Así que te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros. Según la versión de Frontino, Papirio prometió que nada le pasaría a Milón ni a los ciudadanos de Tarento si éste conseguía entregarles la ciudad. Posiblemente en la promesa incluyera hacerle un bizum con cositas, pero básicamente es eso: tú apáñatelas como quieras, ríndenos la ciudad y ni tú ni los ciudadanos recibiréis daño alguno. Siguiendo la versión de Frontino, Milón, sobornado por el cónsul, persuadió a los tarentinos para que lo enviaran como embajador ante los romanos. La embajada fue bien y consiguió entregar la ciudad a los romanos. Esta es una versión de paz, amor y abracitos que no coincide con otros autores que no nos cuentan una entrega de la ciudad sin más. Por ejemplo, Orosio nos dice que los tarentinos pidieron ayuda militar a los cartagineses y la recibieron. Las periócas de Livio también dicen que la flota cartaginesa acudió en apoyo de los tarentinos. Pero Zonaras dice lo contrario. Dice que los romanos atacaron a los tarentinos desde el continente y los cartagineses desde el mar les hicieron la pinza haciendo un bloqueo naval. Y que una vez rendidos los tarentinos, los cartagineses se retiraron, pasen ustedes un buen día, y la ciudad pasó a manos del cónsul Papirio. Tarento se rindió, entregó armas y naves, se destruyeron las fortalezas y llegaron al acuerdo de pagar un tributo. Y tenemos un problema aquí, porque unos dicen una cosa y otros dicen la contraria. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó? Es la pregunta que me hago cada vez que me adentro más y más en la historia romana hacia las guerras púnicas. ¿Qué pasó realmente? ¿Lo podemos saber? A veces no, y no pasa nada, y ya está. Y lo único que nos queda es saltar a la piscina e intentar elucubrar y pensar con lógica. Porque no tendría sentido que Cartago ayudase en este momento a Tarento contra Roma. Roma y Cartago tenían supuestamente un tratado en vigor, que vale que sí, que los tratados parece que están para no cumplirse, pero estamos en el año 272. Si Cartago hubiera ayudado a Tarento, habría sido una violación del acuerdo e inmediatamente las hostias púnicas habrían empezado ahí. Y todavía nos quedan 8 años para la Primera Guerra Púnica. El relato cobra sentido si juntamos todas las versiones y hacemos un mix. Los romanos sobornan a Milón, efectivamente, le dicen: hey, entréganos la ciudad y te vamos a cubrir de oro, que vas a flipar. Y entonces un sector de ciudadanos descontentos con el acuerdo, llámese partido antirromano, atacan a Milón y fueron estos los que llamaron a los cartagineses. Milón, acorralado, entregó, según Zonaras, la Acrópolis a los romanos a cambio de salir él y los suyos ilesos y del dinero. Los cartagineses acudieron, pero acudieron para ayudar a los romanos y la ciudad acabó pasando a manos romanas. Roma se come Tarento, la potencia dominante del sur de Italia, y está acabando de pacificar la zona. Momento en el que pone su mirada en Regio, lugar en el que años antes había pasado algo gravísimo, algo oscuro. Una guarnición romana había desertado y se había apoderado de la ciudad. No te lo conté en su momento porque quería esperar a que se resolviera para no dejarte con la intriga, porque el tema es muy heavy. El tema es de lo más heavy que se ha visto en la República hasta ahora. En el relato estamos actualmente en el año 271-270, ahora más o menos. Hemos pasado de año ya, porque hay autores que sitúan el desenlace en un año y otros en otro. Pero para contarte lo de Regio, tengo que remontarme al año 280. Imagínate si te lo llego a decir hace 2-3 programas. Te dejo ahí colgando el tema, sin acabar, sin piedad, todo mal. Regio, para que nos situemos geográficamente, está situada en la puntita de la bota de la península itálica. Y por esos años, atemorizados por la venida de Pirro y también por los cartagineses, que eran los señores del mar en aquella época,
pidieron auxilio y protección a los romanos. Hasta aquí todo bien, lo típico. Lo que está pasando durante estos años, pidiendo ayuda unos a otros, se intentan proteger en brazos de la potencia más fuerte. Roma envió, según Polibio, 4.000 soldados, bajo el mando de un tal Decio. Según Livio, Decio Vivelio, que parece ser que era campano, por lo que leemos también en Dionisio de Halicarnaso. Esto es un baile de fuentes. Si te estás volviendo loco o loca, yo también. Así que Polibio dice que fueron 4.000, bajo el mando de un tal Decio. En Livio encontramos que se llama Decio Vivelio, supuestamente, que parece ser que era campano, lo que se confirma en Dionisio. Pero Dionisio nos cuenta que no fueron 4.000, sino que fueron 800 campanos y 400 sidicinos. Según esta versión de Dionisio, los romanos no enviaron ni a romanos, sino aliados itálicos. Orosio, por su parte, nos dice que era la 8ª legión. Aliados, romanos, lo que fuera. Lo cierto es que todos parecen coincidir en que Roma mandó militares allí al mando de alguien y que todo salió francamente mal. Seguimos con la versión de Dionisio. Decio, el que era el jefe del ejército o fuerza, legión, lo que sea que mandó Roma allí a Regio, fue hospedado por la gente más ilustre, por la gente con más dinero. Le obsequiaban con espléndidos banquetes. Y Decio, día a día, noche a noche, banquete a banquete, vio que esa gente vivía muy, pero que muy bien. Alucinaba con el mobiliario elegante de las casas, con las vestimentas, con la opulencia, y aunque públicamente mostraba su alegría y felicitaba a los regios por su prosperidad, empezó a crecer en él, según Dionisio, una envidia. Una envidia que, sin duda, te lleva al lado oscuro. Te lleva a conspirar contra ellos como si fuesen tus enemigos. Se reunió con su secretario, con su número 2, y entre los dos dijeron: "Ay, mira, esta gente tiene mucha pasta. ¿Y si hacemos algo? ¿Y si los matamos a todos? Me quedo yo con una parte del dinero, de la riqueza, y el resto la repartimos entre los soldados". Vale, al secretario no le pareció mal, y el siguiente paso fue convocar a los tribunos y a los soldados de máxima confianza para poner en marcha el plan. Les pidió lo primero máxima confidencialidad a sus hombres y les dijo que un gran peligro se cernía sobre él. Un peligro que exigía tomar muchas precauciones. Un peligro inminente. Le contó a sus hombres que los ciudadanos más ilustres de Regio se estaban carteando con Pirro y le estaban prometiendo matarlos a todos y entregarles la ciudad. Recuerda que estamos en el año 280. Pirro no había muerto todavía. Pirro estaba on fire aún. En ese momento en el cual Decio estaba contando a sus hombres que había una conspiración, sin dejar de terminar de hablar, llegó, interrumpiendo, un mensajero. Un mensajero que venía sucio, cansado, como si viniera de viaje. Y el mensajero traía una carta muy importante. ¿Y qué decía la carta? Decía, oh sorpresa, que Pirro tenía la intención de enviar a Regio 500 soldados para tomar la ciudad y que los de Regio, la aristocracia local, había prometido abrirles las puertas. Vaya. Qué conveniente, ¿eh? Muy conveniente, porque parece ser, según las fuentes, todo formaba parte del plan de Decio. Este mensajero había sido enviado por el propio Decio. Todo era mentira. Su plan era conseguir lo que iba a suceder a continuación. Ante las noticias que traía el mensajero, fueron los propios soldados quienes pidieron a Decio que actuase ya, porque había que adelantarse a ellos, había que matarlos a todos antes de que ellos nos mataran a nosotros. ¿Quién necesita hacer un discurso larguísimo para convencer a nadie cuando puedes hacer un teatrillo que automáticamente provoque que la gente te pida hacer lo que realmente tú querías hacer? Es manipulación básica, 101. Se pusieron rápidamente de acuerdo porque el peligro era inminente, y tan pronto como se hizo de noche, los tribunos y demás soldados se dirigieron ordenadamente y distribuidos, cada uno a las diferentes casas de la aristocracia local. Muchos estaban todavía de fiesta, celebrando banquetes, festejando con sus familias, fiestas que se vieron interrumpidas por el horror. Los soldados entraron en todas las casas y mataron a todos los hombres que allí se encontraban. A pesar de que suplicaban, se arrastraban de rodillas pidiendo saber por qué les estaban haciendo esto. Los soldados no perdonaron ni edad ni condición. Mataron a todos. Tras matar a todos los hombres, el horror pasó a otra fase. Se repartieron a las mujeres sin importar la edad tampoco y las violaron a todas. Decio pasó de ser
el jefe de la guarnición romana en Regio, a convertirse en tirano de la ciudad, estableciendo una alianza con los campanos de Mesina, con los mamertinos, y presumiendo de que los romanos le castigarían por lo que había hecho. Esto sucedió en el año 280 a.C. Y aquí, las fuentes no se ponen de acuerdo en el desenlace de la historia. Por eso no te la conté en su momento. Dionisio nos cuenta que cuando el Senado se enteró de lo que había ocurrido en Regio gracias a gente que había escapado, envió un ejército rápidamente a toda prisa para aplastar a esos hijos del infierno y a sus secuaces. Y mientras ese ejército llegaba a toda prisa a Regio para aplastar a estos rebeldes, a estos bandidos, a estos criminales, Decio, quizá por obra de los dioses, empezó a sufrir dolores terribles en los ojos. Mandó llamar a Regio desde Mesina a un tal Dexícrates, el mejor médico del momento, según decían. Este señor es lo mejor del mundo, este señor te va a curar, vamos, al instante. Dexícrates lo examinó los ojos, estuvo mirándole y le aplicó un ungüento cáustico en ellos. Le puso ahí en los ojos un buen ungüento, una buena cantidad de ungüento ahí, una plasta buena, y le dijo: te va a doler un poco, no te preocupes, tú aguanta el dolor. Si duele, es que está curando, tú dale ahí. Aplicó el ungüento bien a tope, no escatimó en gastos y se volvió a Mesina. Recordemos que Regio está en la puntita de la bota, están juntitas, casi pasando el estrecho. Durante unos días Decio aguantó el dolor como un machote, porque Dexícrates le había dicho que volvería pasados unos días. Pero pasaban los días, Dexícrates no volvía, el dolor iba a más, decidió quitarse el ungüento y al abrir los ojos descubrió que se había quedado ciego. El ungüento le había quemado los ojos. Dexícrates, el médico de Mesina, había nacido en Regio. Fue ante la persona que había masacrado de manera vil a su gente, aguantando el tipo, con el cuajo enorme, dejó ciego al tirano y se fue tranquilamente. Dexícrates es Liam Neeson, es una leyenda. Este tío es un crack, es John Wick pero de médico, le dejó ciego. Tras este episodio y quedarse ciego, Decio no tardó mucho en caer preso en manos romanas, ya que en cuanto el ejército romano se acercaba, algunos de los traidores, creyendo que si hacían algo bueno, Roma les perdonaría, abrieron las puertas de la ciudad de Regio y pusieron a Decio encadenado en manos de Fabricio. Este detalle de Dionisio nos hace pensar que el asalto fue en el 280 y la entrega fue en el 278, pues Fabricio era cónsul ese año. Fabricio entregó la ciudad a los supervivientes de la masacre y se llevó a toda la guarnición. Cogió a todos los cómplices de la trama y los condujo encadenados a Roma. Primero fueron azotados en el foro públicamente y después fueron todos decapitados. De este final, desgraciadamente, se salvaron Decio y su secretario, pues parece ser que engañaron o sobornaron a sus guardianes y les dejaron suicidarse, les dejaron morir honrosamente. Y aquí acaba el relato de Dionisio, pero por ejemplo, Orosio lo cuenta diferente. No da tantos detalles del horror, tema de las mujeres, los hombres, tal. Dice que la octava legión mató a todos los habitantes de Regio, se apoderó del botín de la fortaleza y que los romanos enviaron al cónsul Genucio, que bien podía ser Lucio Genucio Clepsina, que fue cónsul en el 271, o Gayo Genucio Clepsina, cónsul en el 270. También lo fue en el 276, pero ese consulado se excluye porque Orosio sitúa este episodio tras la muerte de Pirro. Según Orosio, Genucio asedió la fortaleza, la tomó, capturó a todos, castigó allí mismo ejecutando a los no romanos y a los soldados romanos de toda la legión los envió a Roma, donde por mandato del pueblo fueron primero molidos a palos y después decapitados en mitad del foro. Es posible que quien realmente aplastase la supuesta rebelión de la octava legión no fuera ni uno ni otro, pues el colega de Gayo Genucio, en el consulado del 270, Cneo Cornelio Blasión, fue honrado, según los Fasti triunfales, con un triunfo sobre Regium. Dionisio habla también de Gayo Genucio, pero lo sitúa en una segunda rebelión de Regium. Yo no sé ya si me estoy volviendo loco reconstruyendo esto o qué. Dice que se produjo una segunda sublevación en Regium por parte de la guarnición romana y que Gayo Genucio la aplastó y que se envió a los culpables a Roma para que fueran ejecutados.
y fueron ejecutados un total de 4.500. Todas las tribus condenaron a muerte a los acusados, se clavaron estacas en el foro y fueron pasando de 300 en 300 hasta llegar a 4.500. Los ataron desnudos en las estacas, con los brazos a la espalda, primero azotes y después decapitación. Ninguno de estos 4.500 recibió sepultura, sino que fueron arrastrados desde el foro hasta un lugar alejado delante de la ciudad, donde fueron despedazados por las aves y los perros. Ya fueran una o dos sublevaciones, según Zonaras, es en este asedio a Regio cuando Hierón, que poco después sería conocido como Hierón II, tirano de Siracusa, envió supuestamente ayuda a los romanos. Dice que les envió trigo y soldados y que fue clave para poder tomar la ciudad, ya que el asedio no fue tan sencillo, lo que refuerza la teoría de que más que unos rufianes fueran una legión entera la que estuviera implicada. Aunque vete a saber si es cierto esto, porque la ayuda de Hierón solo la vemos mencionada en Zonaras. Y tras este episodio oscuro de la historia de la República, sin duda, ya fuera una o dos veces la rebelión, quizás se rebelaron por primera vez y luego una segunda, nunca sabremos la verdad, pero sí que es un tema bastante heavy. Pasamos al año 269, año del consulado de Quinto Ogulnio Galo y Gayo Fabio Pictor, en el que, según Orosio, pasaron cosas terribles, prodigios terribles por todas partes. El templo de la diosa Salud fulminado por un rayo. 3 lobos arrastraron por el foro un cadáver a medio comer y lo abandonaron. En Formias cayó otro rayo en las murallas. En Cales de repente se abrió un hueco en la tierra y estuvo ardiendo ese hueco 3 días y 3 noches, convirtiendo en cenizas 5 yugadas de terreno, y encima los picentes o picenos, en la costa adriática, declararon la guerra a Roma. No duraron mucho, fueron vencidos al año siguiente, en el 268 según Eutropio, por los cónsules Publio Sempronio y Apio Claudio. Otro Apio Claudio. Cuando sale un Apio Claudio, yo no sé ya qué pensar, porque o bien te aplasta la plebe, o te hace un acueducto, o bien, como veremos dentro de no mucho, te provoca la Primera Guerra Púnica. Los Apio Claudio van así, es un poco un mono con 2 pistolas. En esta batalla entre Roma, el cónsul Sempronio, y los picentes o picenos, se produjo un temblor de tierra tremendo que asustó a todos y que provocó que el cónsul Sempronio dedicara un templo a la tierra para aplacar su ira. Orosio nos dice que fue una carnicería esa batalla. Ese año también Ariminium se convirtió en colonia latina, un enclave estratégico importantísimo porque está en el norte, en la línea de defensa de la República contra los galos. Ese mismo año, en el año 268, Maleventum Beneventum se incorporó como colonia romana y sucedió algo importantísimo y que nos afecta por extensión a nosotros todavía hoy. El pueblo romano comenzó a utilizar por primera vez en su vida el dinero. La historia del dinero en Roma y cómo se fue evolucionando ya la he ido introduciendo en algunos programas hace mucho tiempo. Daría para un programa por sí solo, sobre monedas y demás, habrá un programa, por supuesto, pero vamos a hacer un breve resumen. Durante los siglos que te he ido contando del podcast, el comercio se hacía principalmente a través de trueque o mediante el pago en metales de diferentes formas, dependiendo de la época y de las regiones. Bronce fundido, por ejemplo, que debía ser previamente pesado. Se conservan ejemplares antiguos de estos pedazos de metal, que eran trozos de cobre o de bronce sin trabajar. Los autores latinos los llaman aes rude, o bien infectum, es bronce vasto. El aes rude fue utilizado desde el siglo VII hasta el siglo IV a.C. Para agilizar las transacciones, para que fuera todo un poco más sencillo, se empezaron a utilizar piezas metálicas con diferentes formas. Por ejemplo, se han visto de conchas. Estos objetos se convierten en patrones de cuenta y son el antepasado de las monedas. El aes rude tenía el problema de que era muy poco práctico. Eran trozacos de cobre. Eso no hay quien lo cuente ni quien lo maneje. Entonces lo que pasó es que se fundieron en forma de lingotes rectangulares. De todo esto pondré imágenes en la comunidad, no te preocupes, si lo estás viendo muy abstracto. Con estos lingotes rectangulares, del mismo peso todos, podías tener una reserva de valor y podías tenerlo todo más controlado. Los primeros lingotes se usaron en Etruria y en Umbría entre los siglos VI y V a.C. He visto lingotes de esta época con el dibujo, por ejemplo, de una espina de pez. Esta técnica sirve para fundir el botín de guerra, como el que se consiguió contra Pirro.
Roma empieza a fundir y a hacer lingotes a partir del año 280 a.C. Se han encontrado placas rectangulares de bronce que son el primer paso para tener un sistema monetario propio. Estos lingotes romanos es lo que se conoce como aes signatum, que a veces llevan la leyenda de Romanum, de los romanos, y que tiene una figura. Yo he visto uno con un Pegaso en una cara y un águila en la otra, que es espectacular. Fui hace un par de años a la Real Casa de la Moneda, que hacían una exposición de monedas romanas, de la historia de las monedas romanas, y todos pasaban de largo, mientras yo me quedaba ahí clavado, ante ese aes signatum maravilloso. El peso de los que se conservan es de entre kilo 600 y kilo 800. También se han encontrado, cosa muy interesante, lingotes fragmentados, lo que puede significar que se usaran cortándolos para pagar cantidades más pequeñas. Y poco a poco, desde ese aes rude, desde ese cacho de metal crudo ahí, el trozaco, la piedra, pasando al lingote del aes signatum, se va a la primera moneda romana, al aes grave o libralis. Roma desarrolló su unidad monetaria según un sistema duodecimal, y con los múltiplos, cada as equivalía a 12 onzas, basado en la libra griega. La libra de origen griego era de 327,4 gramos y la libra ponderal romana pesaba 273 gramos. Cada moneda lucía una marca para poder reconocer su valor rápidamente. No te preocupes, otra vez, subiré todo, subiré fotos de los lingotes, de los ases librales, para que lo tengamos claro. Estas monedas estaban decoradas con imágenes de Saturno, de Jano, Minerva, Mercurio, Roma divinizada. El mundo romano estaba viviendo cambios, estaba viviendo una evolución, estaba abriéndose al mundo poco a poco, y este es uno de los cambios más grandes que está sufriendo. El uso del dinero, según las fuentes en esta época. Y mientras todo esto pasa, continúa la campaña de expansión por toda la península itálica, y en el año 267 Roma venció a los apulios y a los de Brindisi en el consulado de Marco Atilio Régulo y Lucio Julio Libón. Y te voy a pedir que abras una carpeta en tu mente y que guardes el nombre de Marco Atilio Régulo, porque va a ser muy importante en la Primera Guerra Púnica, va a ser uno de los personajes más importantes del conflicto. Orosio nos cuenta que durante ese año 267 también se sucedieron muchos prodigios. Dice que empezó a manar sangre de la tierra, decía que las fuentes brotaban sangre, y que cayó leche del cielo, que la tierra fue regada con una especie de lluvia de leche que caía gotita a gotita de las nubes. Son años de tragedias, quizá puestas ahí para mostrarnos lo que nos va a pasar como presagios de lo que se viene. Año 266. Según Orosio, ese año, el del consulado de Décimo Junio Pera y Numerio Fabio Pictor, una gran peste asoló Roma, y que esa peste duró más de 2 años, dejando más gente muerta que viva. Aunque, a la vez, el resto de fuentes nos dicen que Roma seguía lo suyo, pacificando lo que quedaba de Italia. Aquí ya empezamos a ver cosas que no encajan. Y por esta misma época, yo pongo aquí esta historia porque Orosio nos lo cuenta justo después, aunque en otros sitios he leído otra fecha, murió ahorcada la Virgen Vestal Caparonia, suicidándose tras ser condenada a muerte, según Orosio, por adulterio. Seguramente fuese por saltarse el tema de castidad, ya que dice también que el corruptor y los esclavos que ocultaron la historia fueron también ejecutados. Según Floro, en su epítome de la historia de Tito Livio, los últimos itálicos en quedar bajo potestad romana fueron los volsinienses, los etruscos de Volsini, viejos conocidos nuestros y además los etruscos más ricos, supuestamente. Una historia que nos va a llevar del año 265 al 264. Parece ser que los cambios sociales que hemos estado viendo en Roma en los últimos tiempos, con el ascenso de los plebeyos, la entrecomillada igualdad política, no era un fenómeno aislado. En Volsini había pasado algo parecido. Los esclavos liberados con el tiempo acabaron teniendo el poder y Roma acudió en ayuda de los viejos señores para restablecer el antiguo orden. Valerio Máximo nos habla largo y tendido de Volsini en sus hechos y dichos memorables. En el libro 9, en el primer capítulo, nos habla del lujo y de las pasiones, y cuenta que Volsini era una ciudad opulenta, escrupulosa con la moral y las leyes, era la capital de Etruria, pero que se dejó arrastrar por el lujo y que fue sometida por la caprichosa tiranía de sus esclavos. Escribe cosas gravísimas,
pero vamos, faltadas tremendas. Dice que los esclavos mandaban redactar testamentos a su antojo, prohibían banquetes y reuniones de ciudadanos libres, se casaban con las hijas de sus amos, despenalizaron la violencia sexual contra viudas y casadas, y ya, para acabar la faltada, dice que los esclavos de Volsini prohibieron que ninguna mujer pudiera casarse con un ciudadano libre sin antes haber mancillado los esclavos su castidad. Una especie de derecho de pernada de los esclavos de Volsini. Más allá de las faltadas y de las historias truculentas, seguramente lo que pasará es que esos antiguos esclavos no fueran tan prorromanos como la élite local anterior, y que esa élite, viendo peligrar su estatus, pidiera ayuda a Roma. Y Roma, que sí, que la queremos mucho, pero Roma siempre está encantada de ayudar cuando tiene algo que ganar. Y bueno, Volsini, la ciudad más rica de Etruria, pues vamos allá. Vamos a ver qué sacamos de todo esto. Las fuentes lo cuentan como una liberación. Orosio dice que Roma vengó a los antiguos señores y restituyó su patria. La restitución de la patria de Volsini empezó en el año 265, en el consulado de Quinto Fabio Máximo Urges y de Lucio Mamilio Vítulo, pero no pudo concluir porque Quinto Fabio Máximo fue asesinado mientras se restituía Volsini y la ciudad acabó siendo destruida al año siguiente, en el 264, por Marco Fulvio Flaco, y sus habitantes fueron trasladados a una colonia romana, una ciudad que se fundó al lado, una nueva ciudad. Esta victoria la conocemos porque en los Fasti Triunfales aparece que a este señor, a Marco Fulvio Flaco, se le concedió el triunfo sobre Volsini. Y sin darnos cuenta, programa 84 ya, hemos llegado al año 264 a.C., consulado de Marco Fulvio Flaco, del cual ya te he hablado antes, y de Apio Claudio Caudex, año en el que, según las fuentes, va a comenzar el conflicto que cambiará la historia de la República Romana. Y la historia de cómo empezó la Primera Guerra Púnica se puede resumir con una frase: las cosas estaban revueltas en Sicilia. Sicilia era un polvorín. Hace un rato te hablé de la legión sublevada de Regio, esa legión sublevada que se había aliado con los mamertinos. Mamertinos, unos mercenarios campanos que se habían organizado y se habían apoderado de Mesina. Además, también le habían intentado dar para el pelo a Pirro. Cuando Pirro corta en dos a un señor, es un mamertino. Con el apoyo de Regio, los mamertinos de Mesina se dedicaban a saquear Sicilia, atacando tierras de cartagineses, tierras de siracusanos, consiguiendo hacer que gran parte de la isla les pagase tributo. La buena vida se acabó cuando los romanos destruyeron a los rebeldes de Regio y los mamertinos de Mesina se quedaron sin apoyo. En ese momento, Hierón, que un año antes se había convertido en el tirano de Siracusa, contraatacó, y acorralados, los mamertinos se dividieron, según Polibio, entre unos que pidieron ayuda a los cartagineses y otros que enviaron legados a Roma, para poner Mesina en manos romanas a cambio de ayuda militar. Floro, en el epítome de la historia de Livio, nos dice que los mamertinos primero pidieron ayuda a los cartagineses, que los cartagineses acudieron encantados, pero que se cansaron de la violencia de los púnicos y que, hartos de esa situación, acabaron pidiendo ayuda también a los romanos. Ya fuera de una manera o de otra, los enviados mamertinos provocaron un dilema potente en el Senado, porque no olvidemos que los mamertinos eran amigos de los traidores de Regio. Eran de la misma calaña, habían hecho lo mismo en Mesina. Ayudarles era un error, pero también sería un error no hacer nada, decían los senadores, porque los cartagineses se harían con la isla fácilmente. Y poco a poco, la frontera entre Roma y Cartago se haría más estrecha y más cercana a Roma. Tremendo dilema, ¿eh? ¿Tú qué harías? ¿Socorrer a unos saqueadores o correr el riesgo de tener a los cartagineses tocando la península itálica? Porque si cogen Mesina, están al lado de Regio. Polibio nos cuenta que los romanos eran perfectamente conscientes del poder de Cartago. Ya habíamos visto que tenían relaciones diplomáticas entre ellos. Roma sabía que Cartago era la señora de África, del norte de África, que tenía muchas zonas de la península ibérica, que tenía todas las islas del mar de Cerdeña y Toscana.
y no se podía permitir Roma que Cartago añadiese Sicilia también a la lista. Así que entre ese debate de ayudar, no ayudar, qué pasa, no qué pasa, finalmente venció la facción que pedía que se ayudase a los mamertinos, más por hacerle tapón a Cartago que por ayudarles a ellos, a los mamertinos. Y el cónsul Apio Claudio Caudex fue designado para llevar un ejército a Mesina, ya que el otro cónsul todavía estaba en Volsini. Todo esto según Polibio. Zonaras nos cuenta que había una suspicacia y una sospecha mutua. Nos cuenta que ambas potencias se miraban así como de lado, pensando cada una que su salvación pasaba por destruir a la otra. La cronología de la intervención, tanto romana como cartaginesa en Sicilia, es un follón. Te lo tengo que decir sinceramente, es un follón porque cada uno dice una cosa diferente. Y yo he querido buscar cuál es el momento exacto en el cual salta la chispa. Porque podía haber dejado aquel programa y decir, los mamertinos llegan a Roma, hay una discusión, como ya lo he hecho alguna vez, subir música y hasta luego. Pero yo quiero ir más allá, quiero intentar descubrir en qué momento se cruza la línea de no retorno. Quizá ya se había cruzado la línea de no retorno y ellos no lo sabían, porque nadie sospechaba en ese momento que la que se iba a liar duraría más de un siglo, 3 guerras, odio eterno y la destrucción de una ciudad. Según Dion Casio y Zonaras, los mamertinos llamaron a los cartagineses y estos cerraron un pacto con Hierón de Siracusa, y también nos hablan de un tal Gayo Claudio, un tribuno militar que es muy importante en su relato, enviado por el cónsul Apio Claudio. Este tribuno va hasta Regio y no se atreve a hacer la travesía de Regio a Mesina porque los cartagineses estaban colocados haciendo una demostración de poderío naval. Aquí los cartagineses ya estaban oliéndose la tostada, según este relato. Todavía no se había hecho ninguna acción hostil entre Roma y Cartago. Y este tribuno, este Gayo Claudio, cogió una pequeña embarcación, esquivó el bloqueo naval, llegó a Mesina, no fue recibido, no le hicieron ni caso, se volvió y a la segunda vez sí que consiguió hablar en asamblea. El relato de Dion Casio y Zonaras nos presenta a un Gayo Claudio en la asamblea diciendo que venía únicamente a liberar Mesina de los cartagineses, que los romanos no necesitaban nada de la ciudad y que cuando la situación se hubiera calmado, zarparía de nuevo. Aquí se nos presenta a un enviado romano perfectamente consciente de que si la cosa se va de madre, pueden llover hondonadas de hostias aquí, pero aún así no se amedrentó. Invitó Gayo Claudio a los cartagineses a retirarse de la ciudad o a hacer alguna alegación a favor de su intervención. Ni mamertinos ni cartagineses dijeron nada. Gayo Claudio entonces dijo: el silencio es testimonio suficiente de una y otra parte. De unos, los cartagineses, porque cometen injusticia, pues si su pensamiento fuera sano, se habrían justificado. De los otros, los mamertinos, porque aspiran a la libertad. En efecto, hablarían con toda soltura si hubieran optado por el partido de los cartagineses. Mamertinos, Roma acudirá en vuestra ayuda. Volvió a Regio y volvió a intentar desembarcar en Mesina con toda la flota, pero entre la pericia cartaginesa, la corriente y una tormenta, perdió muchas embarcaciones y tuvo que volver. Zonaras dice que aún así se preparó otra vez para zarpar de nuevo. En ese momento, los cartagineses querían que recayera sobre los romanos el haber roto los pactos y devolvieron a los romanos las trirremes capturadas en ese intento de desembarco. Devolvieron todo, trirremes, prisioneros, había habido una batalla ahí. Y enviaron además un mensaje diciendo que Cartago no quería la guerra contra Roma, pero Cartago avisaba a Roma de que no se entrometiera en el mar. El mar era territorio cartaginés. La respuesta romana al aviso cartaginés y al regalo cartaginés fue el silencio absoluto. Nada. Y en ese momento, Hanón, que no lo conoces, pero que lo iremos conociendo a medida que hablemos de Cartago, haré especiales dedicados a Cartago, luego en la sección sin música te lo cuento. Este señor, según Dion Casio y Zonaras, pronunció una de esas frases peliculeras que tanto nos gustan. No dejaré a los romanos ni lavarse las manos en el mar. De esto de Gayo Claudio no nos dice nada, pero nada de nada Polibio. Podría ser un invento posterior, podría ser el propio cónsul Apio Claudio, que también tuvo dificultades a la hora de pasar de la península itálica a Sicilia. Lo único cierto es que en el momento en el que los romanos deciden ayudar a los mamertinos,
no hay marcha atrás. Nadie lo sabía en ese momento. Nadie podía llegar ni siquiera a sospechar lo que estaba a punto de desencadenarse. Va a dar comienzo una enemistad visceral y eterna. El futuro del Mediterráneo, como ya había vaticinado Pirro, se iba a decidir en Sicilia. Estaba a punto de comenzar la primera guerra púnica. Primera guerra púnica, ya estamos aquí, ¿eh? Se vienen cositas. Voy a beber. Voy a hidratarme un poco porque se vienen cositas. Ya estamos aquí. Estoy nervioso. Primera guerra púnica. Estoy nerviosísimo. Porque es que es uno de los momentos más importantes del podcast de la República Romana. Es el tema top de la República. Más allá de lo que pasará después. Bueno, a partir de ahora creo que todo es top. Casi. El relleno ha sido un poco desconocido. Ya hemos cruzado esa línea. Durante este tiempo de podcast, estos casi 3 años, hemos descubierto una Roma desconocida, una Roma arcaica, una república que se ha ido formando y se ha ido peleando con sus vecinos para intentar hacerse un hueco. Y ahora vamos a ver otra fase de la historia romana. Vamos a ver a una Roma que va a pelear contra Cartago, va a hacerse dueña y señora del Mediterráneo y va a empezar a crecer a lo bestia. Y en este momento tenemos ahora ya un abanico de fuentes bastante interesante. Voy a detenerme en lo que haga falta. Vamos a intentar llegar hasta el fondo, hasta donde se pueda. Yo estoy haciendo acopio de fuentes para estos conflictos porque estamos ya en el punto, uno de los más apasionantes. Y uno de los que más apasionan a la gente. Y eso me da un extra de motivación y un extra de responsabilidad. Porque si ya había un extra de responsabilidad al contar una historia arcaica, más responsabilidad va a haber a la hora de contar algo que se ha leído, se ha escrito, se ha hecho documentales, de todo. Y quizá descubrimos un relato diferente en algunos aspectos, en algunos casos, en algunos momentos, diferente a lo que has leído, a lo que has mamado durante toda tu vida. Así que yo aquí te pido un extra de comprensión y un extra de open your mind, porque muchas veces, cuando lees las fuentes, descubres que lo que te han contado algunos libros, algunas webs, no se parece mucho. Así que quizá nos encontramos con cosas así. Quizá nos encontramos con relatos diferentes a lo que pensabas que era la guerra púnica, las guerras púnicas. Así que vamos a ir con todo. Y como vamos a ir con todo, te voy a dar el planning futuro, que ya lo puse en Twitter el otro día, pero vamos a hacerlo. Voy a abrir el calendario. Y el próximo programa es el día 22, sábado 22. Ese programa va a ser sobre el ejército romano en las guerras púnicas. Vamos a hacer la segunda parte de ese programa que tanto gustó, ya que estamos en un punto clave de la historia de la República. Pues toca el ejército romano, conocer cómo era el ejército romano en la época de las guerras púnicas para entender un poco mejor e imaginarnos un poco mejor, ya que como esto es audio, el trabajo es extra. Entonces, antes de poder hablar de un conflicto, yo quiero hablarte de los que están en el conflicto. Y eso implica que, día 22, programa sobre el ejército romano. Y en mayo, los programas de mayo son el día 6 de mayo y el día 20 de mayo. Vamos a hablar de Cartago. El mes de mayo, igual se extiende hasta junio, pero el mes de mayo va a ser el mes de Cartago. Vamos a descubrir su historia, vamos a descubrir su sistema político, su religión, sus personajes importantes, su relación con Sicilia, qué pasa ahí, por qué está Cartago ahí. Vamos a hablar un poco también de Hispania, de su expansión por esas zonas, porque va a servir de trasfondo para hablar del conflicto. Porque yo, por ejemplo, te he hablado hoy de Hanón, o Hanón, como se pronuncie. No lo conocemos, lo vamos a conocer. Es necesario.
Y yo creo que Cartago se lo merece. Porque si Pirro era un enemigo formidable, el mejor general de su tiempo, según algunas fuentes, para Aníbal Barca, los cartagineses ya es otro nivel. Es otro rollo. Cartago merece respeto, merece un homenaje, merece la máxima cobertura que yo le pueda dar desde aquí. Así que si me acompañas en este viaje por las guerras púnicas, te garantizo que lo vas a disfrutar. Te garantizo que va a ser lo nunca escuchado. Vamos. Voy a dar todo mi corazón y todo mi empeño para que sea lo mejor que hayas escuchado nunca. Y este esfuerzo extra va a requerir por tu parte una ayuda extra. Necesito tu ayuda. Necesito que, si no lo has hecho ya, te suscribas gratuitamente a Roma Eterna. Necesito que compartas el podcast con todo el mundo. Necesito que, si puedes, apoyes económicamente Roma Eterna. Porque este proyecto depende de ti. Necesito que lleguemos a la máxima gente posible. Necesito que ahora que estamos en las guerras púnicas, todos tus amigos púnicos se acerquen aquí, porque van a descubrir un relato completamente diferente a lo que se ha visto por ahí. Te lo garantizo. Y hoy en la sección sin música, aparte de hablar de esto, quiero mandar un saludo enorme a Mario, un amigo del podcast que ha pasado momentos complicados, pero que ya está saliendo del bache. Mario, te mando un abrazo desde aquí. Me ha hecho mucha ilusión que me escribieras de nuevo y estoy deseando verte a ti, verte a tu padre y daros un abrazo fuerte a los dos. En esta sección sin música no quiero alargarme en exceso. Te recuerdo, como siempre, que me puedes encontrar en las redes sociales. Te dejaré enlace abajo en la descripción. Que también voy a empezar a hacer cositas exclusivas para fans, para la Guardia Pretoriana, que no sean de Roma Eterna. El relato de Roma Eterna va a ser gratuito siempre. Pero quiero empezar ya que estoy pidiendo más activamente la suscripción, quiero empezar a dar contenido exclusivo fuera de la historia romana para la Guardia Pretoriana. Así que no te lo pierdas, va a haber novedades próximamente. Estate atento, atenta, porque se vienen cositas. Y si estás por Madrid el día 21 de abril, te voy a dejar enlace en la descripción del audio porque voy a estar en directo en el Artistic Metropol de Madrid. Quedan muy pocas entradas para vernos en directo a Marta G. Navarro, a Sergio Mena del Descampado y a mí en el podcast El Desguace. Vamos a hablar de cositas divertidas, vamos a hablar también, yo voy a meter baza de cosas romanas, pero si estás por Madrid el día 21, vente, porque son las Pod Nights, y las Pod Nights es una experiencia en la cual hay podcast en directo y después nos vamos a tomar algo al lado, al ladito. Así que vente, disfruta, nos saludaremos, estaremos pasando un rato guay y nos echaremos unas risas. Y también confirmar que el viaje a Roma ya está cerrado, nos vamos en julio, haremos las maletas y si no has podido apuntarte a este, no te preocupes, porque habrá más. Habrá más, intentaremos cuadrar más fechas, con más antelación. El plan es que los viajes a Roma sean algo recurrente, porque hay que ver la ciudad eterna, hay que ir a verla, hay que ir a saludar a sus ruinas, a su luz, la luz especial que tiene la ciudad de Roma. Y sin más, yo me voy a despedir aquí ya. Te voy a dejar todos los enlaces de lo que te he hablado en la descripción. Durante la semana voy a ir poniendo fotos del Aes Rude, del Aes Signatum, de las cosas de las que he hablado de monedas, los pedruscos, todos antiguos. Te van a sorprender, si no los has visto te va a sorprender. Dices, ¿pero esto? ¿Guardaban esto como tesorillo en sus casas? Pues parece que sí. Vas a flipar. En definitiva, y aquí ya cierro el programa de hoy, te doy las gracias desde mi corazón, me lo saco del pecho. Muchas gracias por apoyarme, por escucharme, por estar ahí, por comentar, por compartir el programa, por dar retweet, por compartir en Instagram, todas las redes sociales. Muchas gracias. Tú haces Roma Eterna, muchas gracias. Y como siempre te digo, espero que pases 15 días fenomenales y te espero dentro de 15 días, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y ahora que solo estamos los lobos, los auténticos conspiradores, la curia se ha vaciado, te tengo que decir que esto de las guerras púnicas va a ser un reto, ¿eh? Estoy un poco acojonado, te lo digo así con cariño, porque es cosa seria ya esto, ¿eh? Es cosa seria. Siento la responsabilidad en el pecho, siento que estoy en un momento muy grande de la historia romana. Estoy haciendo acopio de fuentes, que esto es un escándalo. Para el programa de hoy he mencionado un montón de nombres, he tenido abierto Livio, Tropio, Rosio, Floro, Dion Casio, Polibio, Dionisio, Apiano, ha sido una locura. Pero para las guerras púnicas es la locura al cuadrado o al cubo. Así que vamos a ir a tope, a tope.
Y en el programa anterior te dije la estantería. Ya más pistas no te puedo dar. No te puedo dar más pistas. Así que, como siempre, deja el lobo, deja ahí un lobito para mostrar que me has escuchado, que has llegado hasta aquí. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y hasta el próximo programa.